Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Espero que estéis muy bien, como siempre decimos en este humilde y pequeño podcast. Hoy, desde luego, vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me apasionan, que desde luego está relacionado con esos efectos también paranormales y esas cosas que no tienen ningún tipo de explicación, ¿no? Estamos con Alejandro Parra. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, Arthur, de estar aquí en tu programa. Por primera vez, creo. Por primera vez, desde luego. Sabes que yo soy andorrano y entre Andorra y Argentina hay una relación histórica de hace muchísimos años, también ese hilo conductor es el esquí. Hay muchas personas que vienen a trabajar en Argentina, de Argentina hacia Andorra, para pues bueno, trabajar como monitores de esquí en las pistas de aquí, de Andorra, con lo cual conocemos muy bien la cultura argentina. Qué bueno, sí, sí, sí. Sí, aquí hay varios sitios, Las Leñas, Bariloche, bueno, lugares que imagino, aunque no conozcas, habrás oído nombrar. Sí, mi hermana de hecho estuvo trabajando en Bariloche un invierno, o sea que sí, sí, Ah, está bueno, conozco bien, sí. Alejandro, fantástico. psicólogo y doctorado en psicología. En fin, Exacto. sobra decir que el fondo que tienes no es un fondo de papel, ¿eh? Que no. No, 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 es el título de mi último libro. En realidad tengo dos. No, Escribí no, pero dos digo, obras. digo el fondo que tienes tú detrás, ¿no? Que muchas veces en la pandemia, con esos zooms que se hacían, la gente se compraba unas cartulinas con centenares de libros detrás para simular que tenía una biblioteca. La tuya es de verdad. No, 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 de ninguna manera. Este es absolutamente real, no es virtual para que veas, a menos que esté trabajando con holografías o con... No, 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 esta es Qué absolutamente bueno. real. No es falsa. Un poco para mostrarte, estos son algunos de los, para que veas que... Madre mía. Bueno, y así tenemos otro sector, que no lo puedo acercar porque tengo un cable, al que llamamos biblioteca anticuaria, que son unos 400 libros antiguos, hay muchos españoles naturalmente, desde 1820 hasta 1930, están subclasificados por su antigüedad y están bastante bien cuidados y así. Aquí funciona Alipsi, básicamente dentro del Instituto de Psicología Paranormal. Aquí desde hace ya, celebramos este año nuestro 30 aniversario y a lo largo de nuestra historia hemos trabajado sobre todo en el campo de la educación a través de cursos, conferencias, simposios, congresos, bueno, una enorme diversidad de eventos. También hemos trabajado en el campo de la investigación, en el campo de, digamos, lo que es particularmente el área clínica. Nosotros hemos tenido un dispositivo clínico para personas que vienen perturbadas o quejosas respecto a ciertas experiencias paranormales y bueno, un equipo de psicólogos aquí. Hemos trabajado en grupos y en psicoterapia individual. Yo soy psicoterapeuta, básicamente, con orientación transpersonal. De hecho, próximamente en Zaragoza se celebra un congreso al que he sido invitado de psicología transpersonal. Llevo justamente este tema de la mediunidad, de la que vamos a hablar. Y bueno, el instituto se ha destacado, entre otras cuestiones, justamente por su material bibliográfico, informativo y así. Posiblemente en América Latina sea una de las pocas bibliotecas especializadas en parapsicología, espiritismo y temas relacionados, fundamentalmente focalizado en parapsicología. Y yo, bueno, he trabajado y visitado España numerosas veces, desde los años 90, así que, bueno, conozco muy bien a muchos de tus colegas y gente, porque he dado varias conferencias. Bueno, de hecho, en Madrid, la Sociedad Española de Parapsicología está organizando un evento. Pero bueno, en términos generales, este libro, puntualmente, eh, Mediums, una introducción a la diversidad de la experiencia espiritual, aborda un tema en el que yo he venido trabajando durante varios años en paralelo
a una tesis de maestría. Yo soy máster en historia y ahora estoy terminando un segundo doctorado en historia, de lo que te voy a contar luego, pero este libro, junto con otro, que ahora voy a mostrarte, y de hecho, bueno, voy a obsequiarte un ejemplar, se llama Entre médicos y médiums, y yo narro aquí una investigación histórica que yo llevé a cabo con mucho material bibliográfico acerca de los conflictos entre las sociedades espiritistas y gran parte de la comunidad esotérica de fines del siglo XIX hasta la década del 60, con la ciencia y la iglesia, y particularmente la medicina, ¿no? Porque, bueno, justamente uno de los grandes temas de ambos libros, pero sobre todo del anterior, que se publicó aquí en Argentina y tiene un interés particularmente local, aunque de hecho a los españoles también podría interesarles, y tiene que ver justamente con la historia estigmatizante que ha tenido la figura del medium. Yo aquí particularmente no hablo de espiritismo, si bien por supuesto hago una descripción, como habrás leído, respecto a cómo surge el espiritismo. Digamos, el espiritismo se ha apropiado de la mediunidad como un instrumento justamente para lo que los espíritas llaman la revelación de la doctrina espírita, que surgió con Allan Kardec en 1857, y que, bueno, cubrió prácticamente toda Europa y América Latina, particularmente en Brasil, pero que España también tiene digamos, una fuente importante de cultura espírita. Tengo varios datos muy curiosos acerca del espiritismo kardecista en España, sobre todo en Barcelona, pero, digamos, en términos generales, lo que a mí me interesó trabajar aquí es la figura del medium como un actor que produjo una serie de manifestaciones que impactaron en muy diversos niveles de la cultura en general. Déjame que te haga una pregunta porque tú aparte de este libro, por cierto, que es un libro que es, eh, está muy bien documentado, muy bien escrito y lo tengo ya subrayado por bastantes lugares. Te quería preguntar una cosa porque a ti te dieron un premio al mejor investigador de América Latina. O sea que sí, has escrito un libro, pero también has investigado profundamente sobre este tema, ¿no? Y yo te quería preguntar justamente por lo que yo diría prácticamente que es un poco el inicio de todo lo que es el espiritismo, ¿no? También con esa relación con ese mundo, que es quién era Kardec, que es un poco quien senta las bases del espiritismo. Bueno, básicamente Allan Kardec, cuyo nombre original era Hippolyte Léon Denis Rivel, era un francés, un profesor de la escuela secundaria de la segunda enseñanza, digamos, durante el periodo de la Segunda República en Francia, en París particularmente, y era un hombre a quien se lo describe extremadamente frío, racional. No era un hombre ateo, era un hombre profundamente religioso, con convicciones religiosas que la llevó hasta el día de su muerto, a pesar que la Iglesia Católica literalmente le escupió la cara, porque, por supuesto, escribir un libro titulado El libro de los espíritus hizo temblar a más de uno. Pero bueno, justamente el propósito de Kardec fue, digamos, compilar una serie de, digamos, escritos que él mismo produjo a partir de entrevistas a médiums, digamos, llevando a cabo un tipo de trabajo de investigación muy inusual para su época, disruptivamente metodológico, basado justamente en entrevistar a varias mediums, entre ellas quizá las más famosas, las más conocidas, es Céline Jaffet, o Madame Jaffet, que era una sonámbula. O sea, no, la palabra medium no era muy conocido en Francia, se hablaba de sonámbulas, o sea, mujeres que, estando entrecomilladamente dormidas, tenían capacidades de oratoria o podían escribir en forma automática, inconscientemente. Ella por un lado, y por otro lado las hijas de un matrimonio amigo, las hermanitas Boudin, que ellas sí habían comenzado el espiritismo,
o sea, provenían de familias. En aquella época no existía la palabra espiritismo, el término que se conocía era espiritualismo, y este espiritualismo era producto de un sincretismo de varias doctrinas esotéricas, entre otras, el mesmerismo, el emborismo, el espiritualismo que venía de los Estados Unidos, del caso de las hermanas Fox, que se, digamos, prendió como reguero de pólvora por todo el mundo. Sí, que de Y hecho sobre este tema tú dices que no hay que confundirlos porque no son iguales, tienen ciertas cuestiones que son similares, pero que sí, no son exactamente lo mismo. exactamente, sí, sí. En general se suele confundir espiritismo y incluso en las traducciones suelen poner Ujú. espiritismo americano y espiritualismo. No, no, en realidad el espiritualismo es un movimiento que se inicia en los Estados Unidos, Pero, eh, y que, bueno, por supuesto, cubrió gran parte de, bueno, de América, incluso México, cuando California, por ejemplo, era territorio mexicano, y en buena medida se extendió a diferentes culturas. Eso por un lado. Ese espiritualismo luego se trasladó a Inglaterra y en Inglaterra sí comenzaron. Hay diferencias incluso entre el espiritualismo americano, que tiene un fuerte componente presbiteriano, metodista, ¿no? Es el estilo digamos, más religioso, más puritano, de hecho. En cambio, el espiritualismo que desembarcó en Inglaterra era como más aristocrático, donde la mujer estaba mucho más empoderada, donde se contrataba un medium para invitarlo a tu casa, que celebre una sesión espírita, y todo esto, por supuesto, imagínate, los propios espiritualistas, entre comillas, ¿no? Bastante timadores, como dicen en España, estafadores, diríamos aquí, o chantas o charlatanes, aprovechaban justamente para el comercio y el fraude y el engaño, y bueno, esto empañó en gran medida las prácticas espiritualistas hasta que Allan Kardec justamente le pone un manto de moral, ¿no? Y la convierte en una disciplina. Recordemos que Kardec muere un poco prematuramente, dejó varias obras, digamos, sin terminar, porque muere, vamos a decir, relativamente joven, pero una de las cualidades del espiritismo es que, digamos, se funda en el contexto de creencias que hasta el momento todavía estaban recién comenzando a desembarcar en Europa, a partir de la conquista de los británicos a la India, que traen conceptos tales como el yoga, el karma, la meditación, ¿no? Y el fakirismo, que eran curiosidades de esos pueblos lejanos de Oriente, y entonces utiliza conceptos muy nuevos como el concepto de reencarnación, del karma, la ley del karma, etcétera, y construye este modelo basado en 5 libros. El primero de ellos, el libro de los espíritus, escrito en 1857, el libro de los médiums en 1862, y luego una serie de otros libros ya más doctrinarios y más religiosos, con fuerte impronta cristiana, ¿no? Como por ejemplo el Evangelio según el Espiritismo, en donde él hace una descripción de que la mayoría de las narraciones bíblicas tienen un componente espiritista. Por ejemplo, cuando Moisés escribe y la forma en que el Antiguo Testamento describe la manera en que Moisés escribe los 10 mandamientos, eh, Moisés, según Kardec, incorpora un espíritu de alguna forma. O sea, la mayoría de los profetas son mediums y muchas de las manifestaciones que se narran en la Biblia son mediúmicas. Bueno, en síntesis, así es como Kardec termina publicando este primer libro en 1857 y genera una revolución, digamos, impresionante, un éxito de ventas naturalmente. El libro incluso se traduce al español rápidamente, en 1862 ya estaba traducido, y el obispo Tremens, que era el obispo de Barcelona, incluso aun cuando Kardec vivía, lo manda a quemar en un auto de fe, junto con otros. Y Kardec se entera de esto, por una carta de un colega suyo. Kardec no hablaba español, pero lo leía fluidamente, y Kardec le responde a este colega suyo español, la mayoría gente de élite muy culta, y le dice: podrán quemar libros, pero no ideas. Y esto fue, digamos, un dato interesante que tiene que ver con la fuerza que el espiritismo luego atrapó a catalanes principalmente, porque
justamente hay todo un movimiento, el socialismo francés, el movimiento independentista catalán, bueno, toda una serie de factores, incluso políticos, ¿no? Que yo en parte examiné también, que derivaron digamos, prendieron en la cultura europea de la época, de mediados del siglo XIX hasta principios del XX, porque el espiritismo en realidad inicialmente no era para las masas, era básicamente una neoreligión, una religión nueva, eh, para una élite culta, alfabetizada. O sea, Kardec, yo creo, nunca pensó en las grandes masas, pero cuando publicó su revista, la revista Espírita, bueno, sí, ahí la pensó como un agente de difusión masivo y llegó a tener casi 2.000 suscriptores en todo el mundo, que para la época era No es casi cierto, sí. tenían tantos lectores como tuvo la revista Espírita. Bueno, eso fue lo que finalmente trascendió y bueno, por supuesto el kardecismo desembarcó en toda América. En cada país de América se puede ver algún intelectual que este, comenzó a formar grupos, ¿no? El espiritismo se practicó de una manera muy rudimentaria. El mismo Kardec criticaba los métodos alfabéticos, ¿no? Como por ejemplo colocar una mesa, las manos, ¿no? Y así. Y él dijo, no, bueno, basta con todo esto, el medium real, genuino, es el sensitivo, y puso mucho énfasis en entrenar personas específicamente para formar la mediunidad. Hay una cuestión, Alejandro, en tu libro que yo cuando empiezo a leer tu libro, me topo pues con lo primero, que es esta pequeña parte, que es la sinopsis, ¿no? Y la sinopsis, y ahora voy a pasar muy encima y muy rápidamente encima de ella, pero me gusta por una cuestión y te tengo que decir por qué. Porque cuando uno compra un libro, cuando uno compra un libro de investigación, cuando uno compra un libro que habla sobre ciertas temáticas, es porque uno se ha hecho ciertas preguntas, ¿no? Y entonces tú ahí en esa sinopsis abordas esas posibles preguntas y en el libro, en este libro están respuestas todas. O sea, y eso me ha gustado mucho, te lo tengo que decir, ¿eh? Eh, Te quería preguntar por varias cuestiones aquí, porque yo soy investigador de fenómenos ufológicos y sobre todo esa parte que es la paraufología, ¿no? Esos fenómenos paranormales que unen a la ufología. Y estamos viendo que en muchas ocasiones, en función de la época en la que el perceptor de la experiencia ve una cosa, pues ser que la experiencia se desarrolla de una manera o de otra, ¿no? Si vamos a la página 49 de tu libro, ahí nos hablas de ciertos encuentros, ¿no? Encuentros con entidades descarnadas y con entidades no humanas incluso, ¿no? Pero nos dices algo muy curioso y es que estos encuentros nos llevan o nos conducen a encuentros con fantasmas vestidos, con demonios con cola y tridente. Y desde luego ahí un poco asemejo lo que pasa en la ufología, ¿no? Que los ovnis en los años 70 se veían de una manera y en los años 90 se veían de otra. Y la pregunta es la siguiente para mí. Alejandro, visto tus investigaciones, estas experiencias, estos encuentros con estas entidades descarnadas, con estas entidades no humanas, ¿son las mismas en, por ejemplo, Argentina que en China o que en Japón? ¿O son en función de la cultura de cada lugar donde se produce el fenómeno? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que no hay una respuesta final al respecto, pero sí, ciertamente coincido contigo en el hecho de que la naturaleza última, esta sería una buena pregunta para el final de nuestra entrevista, ¿no? Como una suerte de conclusión, pero la naturaleza última de las manifestaciones que los mediums tienen, ¿Mm? no, digamos, hasta ahora difícilmente vamos a tener respuesta respecto a si se trata de una entidad objetivamente externa, física, o si realmente la naturaleza de estas entidades son puramente
producto de una recreación mental. En cualquier caso, hay algo que no debemos olvidar. Punto número uno, un tema que hay que descartar en la mayoría de las narraciones que yo he tenido a lo largo de toda mi carrera, de ver a docenas o entrevistar a docenas de mediums y contactados y personas que dicen tener encuentros de esta naturaleza, es la cuestión de la fabulación, o sea, no están mintiendo. En segundo lugar, porque la mentira ahí tiene patas cortas, y en segundo lugar, la cuestión patológica, o sea, pensar que personas que tienen experiencias de esta naturaleza están delirando o están experimentando alucinaciones o cosas por el estilo. Bueno, esos son dos puntos en los que me ocupé, primero en mi tesis de doctorado hace ya casi 15 años, y ahora y ahora un poco pongo mucho el énfasis en este fenómeno porque la evolución de la mediunidad es una evolución de despatologización de la mediunidad. O sea, la idea es que ciertamente el medium ha sido una figura que ha representado la idea de que el medium era un alienado, que era producto de una contaminación, un contagio, como consecuencia de su inserción en un grupo o de un sistema de creencias y en consecuencia alucinaba en función de sus experiencias y creencias. Entonces había lo que los alienistas llamaban una coloración, ¿no? O una contaminación que un poco prefiguraba esta idea de que existían espíritus y así. No obstante, esa hipótesis todavía continúa y se puede aplicar en algunos contextos. Pero lo que se ve ahora en la mediunidad, así como tú señalas la cuestión del contactismo, y aunque no soy ufólogo y no quiero meterme en el tema, es un punto importante, así como tú bien dices, bueno, los ovnis en el pasado eran aparatos con tornillos que se veían en el cielo y que había una escalera y los seres bajaban por una escalera, etc. Hoy, por ejemplo, esos relatos, esas narrativas han prácticamente desaparecido. O sea, gente que está en el mundo ufológico prácticamente no narra ese tipo de episodios. ¿Qué es lo que narran los testigos? Básicamente luces, luces en el cielo, luces que se mueven de forma anómala, de diferentes colores, que trazan trayectorias imposibles, y hay individuos que dicen estar contactados telepáticamente y no necesariamente tienen que tener un encuentro cara a cara. Con lo cual es cierto de que ha habido un cambio, digamos, además de cultural, un cambio social, un cambio en las formas de la comunicación, etcétera. Y esto también afectó al caso de la mediunidad. Por ejemplo, en el pasado los mediums producían ectoplasmías, los mediums producían manifestaciones, movían las mesas, se levitaban objetos, el propio medium parecía que levitaba y así. Yo relato en el libro el caso que tuve ocasión de ver a Kai Muk en Hanoi, ahí cerca de Frankfurt, ¿no? Llegaremos ahí que te preguntaré te preguntaré luego porque esos son estos tres mediums de los cuales hablas al final. Sí, sí, correcto. Bueno, y en síntesis, un poco, digamos, y así como lo vemos con el caso de la ufología, lo vemos con el caso de la parapsicología, o sea, y particularmente el caso del espiritismo, en donde los mediums en el pasado producían fenómenos físicos, materiales, había un agente de materialidad en la presunta evidencia. Y hoy día, los mediums, o por lo menos en su gran mayoría, son básicamente seculares, o sea, no son religiosos, algunos incluso hasta son agnósticos y ateos, pero lo sorprendente del caso es que la mediunidad hoy tiene casi un propósito cuasi terapéutico. O sea, muchas personas que pasan por situación de duelo consultan, y no solamente personas que han perdido seres queridos, mujeres que han perdido hijos, sino incluso bebés, personas que han perdido mascotas o le han fallecido y consultan a una medium y se comunica con su mascota fallecida, o personas que buscan el alivio a la aflicción que experimentan, el dolor por la pérdida, y no importa si lo hacen a los 2 meses, a los 6 años o el tiempo que fuera, lo cierto es que hoy la mediunidad se ha convertido en, por decirlo de algún modo, una herramienta terapéutica que sirve a las personas que, a ver, en rigor,
no es una terapia, porque la terapia por definición se entiende como el seguimiento de un paciente, y los médicos en su mayoría ven a un consultante o a un doliente una sola vez en su vida. De modo que no hay terapia, pero sí ciertamente no es lo mismo, digamos, la mediumnidad que en el pasado era materializar un ectoplasma con el rol que los mediums cumplen hoy, que es, digamos, bien distinto, más cercano a un psicólogo que a un fenómeno paranormal, por decirlo. Por cierto, mi hijo está estudiando psicología, ¿eh? Que esto me ha hecho gracia, no he pensado en decírtelo, pero mira, qué nexo, ¿no? Qué cosa más, qué coincidencia, ¿no? Vamos al capítulo 3 porque ahí hay una... Cuando tú al principio decías que una de las cosas que has concluido es que estas personas no mienten, tenemos que analizar... eh, y estoy diciendo que estoy simplemente nombrando algunos de los casos, porque os puedo asegurar que en cada página hay un montón de referencias de nombres, de fechas, de lugares. O sea, realmente es un trabajo muy, muy completo y muy exhaustivo. Si nos vamos a la página 67, tenemos que hablar de Leonard Kessler, que en la actualidad debe tener unos 48 años, es un medium argentino también, pero que cuando él tiene 10 años le sucede algo muy extraño. Él está descendiendo de su litera por esas escaleras tan típicas y justo al bajar se encuentra una especie pues de forma humana, transparente, de espíritu, y eso le marca. Esos encuentros en la juventud, evidentemente, muchos investigadores dicen que son mucho más promiscuos, que hay mucha más promiscuidad en esa etapa de la vida. Y además, yo te quería preguntar si eso quizá marca el nacimiento de un medium, es decir, un medium nace o se hace con el tiempo. Bueno, otra muy buena pregunta, justamente porque esto es un tema de debate incluso en casi todos los círculos espiritualistas que practican alguna forma de mediunidad. Las sociedades kardechistas, casi todas, las más numerosas, al menos aquí en Argentina las que conozco, tienen una escuela para medios, o sea, un espacio dedicado a lo que sería el equivalente a un entrenamiento progresivo que básicamente consiste, en primer lugar, en la desensibilización. O sea, una persona aparece eh, atemorizada o en conflicto con experiencias que no logra comprender, que su familia tampoco, o que ha sido estigmatizado o alienado o ha tenido algún problema en algún orden social, familiar, conyugal, etc. Y entonces la sociedad espiritista, lo que el mundo externo considera una maldición, el mundo espiritista lo considera como un don, como una bendición. Y es muy interesante porque imagínate, digamos, el giro que estas personas tienen respecto a experiencias de las cuales ni siquiera podían hablar, y en este contexto son capaces de no solamente inhibir, sino incluso facilitar y desarrollar. De modo que la palabra desarrollo, con la que no estoy muy de acuerdo, la palabra en sí, porque la palabra desarrollo involucra un aumento cuantitativo. Yo en rigor, cuando he trabajado sobre todo con psíquicos, más con psíquicos que con mediums, lo que he encontrado es que en lugar de un desarrollo, de un aumento, lo que hay es un control. Es el tener bajo control cierto tipo de experiencias sobre las cuales en realidad se practican un conjunto de ensayos, pruebas, y funciona como un ejercicio. En principio es muy lúdico, porque el trabajo con psíquicos es relativamente parecido al trabajo con mediums. O sea, al principio los mediums trabajan con fotos, con objetos, incluso los psíquicos, es con quienes yo trabajé, que practican psicometría o que realizan otras prácticas psíquicas, etcétera, hacen exactamente lo mismo. O sea, cuando se dan cuenta de que este tipo de percepciones o facultades comienzan a ser cada vez más incipientes, van en aumento, confirman continuamente las sensaciones que tienen al estar junto con otras personas, o tienen visiones o oyen voces o cierto tipo de experiencias, los medios hacen exactamente lo mismo, y sobre todo los seculares, o sea, los no religiosos.
comienzan a cotejar con sus familiares, con amigos o con gente de confianza o en los propios círculos espiritistas, si estas percepciones que tienen se pueden confirmar con la realidad. O sea, no es, si bien es cierto que hay medios quizá un poco más líricos o retóricos que dicen ver, por ejemplo, el aura o luces que descienden o imágenes de santos o de seres sobrenaturales cerca de la persona que la ayudan, etcétera, lo cual es totalmente indemostrable, excepto para la propia percepción subjetiva del medium. Si un medium te describe a un individuo que ha fallecido recientemente, que el medium ignora, y te hace una descripción pormenorizada y detallada de esa persona, y el consultante luego confirma que efectivamente esa persona falleció hace algún tiempo y así, al medium eso le es potencialmente valioso porque le confirma que lo que ha percibido no es producto de una fantasía, de una ilusión, de la imaginación, del contagio de otros mediums o lo que fuera, sino que el medium confirma una y otra vez, básicamente por ensayo de error, de que ha tenido ese indicio, esa señal de que su percepción no es producto de la imaginación, sino que efectivamente es producto de una forma anómala o extrasensorial o intuitiva, como quieran llamarla, que confirma esta percepción. Entonces, respondiendo específicamente a tu pregunta, es correcto. Leo Kessler es un caso que todavía continuamos trabajando y tengo varios artículos en preparación respecto a su capacidad mediúmnica, que a mí en lo personal, en primer lugar, me ha impactado y que ha impactado a otras personas. Lo que aparece como un dato... O sea, tú me confirmas que de alguna forma has llegado a contrastar cosas que él te ha podido decir. Sí, por supuesto. A ver, es muy común en el mundo mediúmnico secular en general, por ejemplo, algunos lo hacen por pura charlatanería y otros lo hacen con absoluta convicción. Por ejemplo, un consultante le pregunta al medium, le da, por ejemplo, vamos a poner el caso, un nombre y el parentesco. Por ejemplo, Enrique, mi padre. Perfecto. El medium, el caso de Leo Kessler, por ejemplo, requiere un espacio en silencio, no entra en trance ni cosas por el estilo, sino simplemente hace un ejercicio de ensimismamiento, requiere un espacio de silencio, un cara a cara, incluso en forma virtual y así. Y luego de apenas unos pocos segundos comienza a experimentar sensaciones físicas. Por ejemplo, lo más común son los últimos momentos de la persona, si ha tenido un cáncer o una fase terminal de una enfermedad, o el dolor a partir de, no sé, un intento de suicidio, la depresión consecuente de ese estado, o sea, estados emocionales, físicos, si ha tenido un accidente por lo cual ha muerto, o sea, el momento final, la instancia final de su vida, el medio a menudo lo experimenta. Pero también suele ocurrir que muchos mediums en general, e incluso él mismo, le revela al consultante una frase que para mí no tiene valor desde el punto de vista de la comprobación, pero que es extremadamente eficaz para el consultante. Y entonces el medium le dice, Enrique está bien, ya no sufre más, por ejemplo. O Enrique te ama, que me dijera a mí, ¿no? Mi padre, y así. Enrique te ama. Entonces, esas frases, por ejemplo, si a mí me dijera un medium, tu padre, Enrique, fallecido, te ama, para mí no sería una revelación extraordinaria. Sobre todo por el hecho de que, en realidad, yo eso lo sé, siempre lo supe, de modo que no me trae información nueva, pero lo que ocurre en el doliente, en la persona, es un efecto transformador. Supongamos que, te voy a poner un ejemplo que en rigor, yo he tenido casos históricos sobre esto, sobre todo en vínculo con el caso de las enfermeras, que es un trabajo de investigación que hice, que publiqué hace algunos años, hace poco, unos años atrás, para Luciérnaga. Se llama El último abrazo de despedida. Es un relato, un trabajo de investigación que hicimos en base a casos de enfermeras que tuvieron experiencias paranormales en un contexto hospitalario. Y supongo que una persona no pudo llegar al momento de la muerte de su ser querido y esa persona falleció, pero había muchos temas por resolver de esa persona. Entonces,
el doliente que consulta a un medium, en realidad, cuando lo consulta, lo que busca desesperadamente, consciente o inconscientemente, es el perdón Solo. de aquella persona que perdió. O, por ejemplo, llegar a una reconciliación. Entonces, hay muchos factores, la culpa, el perdón, el pedido de perdón o el recibir un perdón, por ejemplo. Hay muchos factores de orden emocional, una reconciliación, por ejemplo, si la persona con quien tuviste cercana a ti y entonces tú quieres tener algún tipo de encuentro espiritual justamente para reparar o para saldar de alguna forma ese vínculo, bueno, el medium ahí funciona eficazmente. Entonces la palabra te amo, lo que para mí, digamos, significa emocionalmente, pero no tiene un valor comprobatorio, para una persona que no ha tenido la posibilidad de despedirse de su ser querido, esa frase solamente es de inmenso goce, es de inmenso consuelo. Entonces, por supuesto, Es un bálsamo, claro, es un bálsamo. exactamente. Entonces, por supuesto que muchos medios utilizan esta estrategia, sobre todo los más charlatanes, los que operan con lectura en frío, que hacen ese tipo de, digamos, de manipulaciones. Por supuesto que la utilizan porque es muy evidente. Hace algunos meses atrás fui a ver a una medium argentina muy reconocida, que alquila un teatro y ofrece lecturas mediúmnicas en un estilo teatral, similar a James Van Praag, Teresa Caputo y otros. Y una cosa que me llamó la atención por la pregunta, y tú te vas a dar cuenta rápidamente cuál es el motivo de la muerte de esa persona, una madre joven le dice a la medium, ¿por qué lo hizo? Si yo te pregunto por qué lo hizo, ¿qué es lo que imaginas? Está claro, está claro. Se suicidó. Exactamente. Entonces, el suicidio, y sobre todo de una mujer joven, que muy probablemente haya tenido un hijo adolescente, y la tasa de suicidios en adolescentes es Claro. mucho más, son preguntas clave que el medium, lo sepa o no, sabe que, digamos, por la propia pregunta, el caso es que hay involucrado digamos, un adolescente que ha cometido suicidio. Entonces, el problema de este tipo de intervenciones es que los mediums actúan en un contexto en el que hay una enorme vulnerabilidad emocional. Por supuesto, yo no lo descarto, hay medios que se aprovechan de esta vulnerabilidad emocional y Bueno, tienen una muy elevada. Alejandro, esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. ¿Cuándo captan las sectas su mayor número de adeptos? En Exacto. un momento personal de la persona que captan particularmente difícil. En un momento en el cual han perdido un ser querido, etcétera, etcétera. O sea que es algo totalmente... bueno, son técnicas, de hecho, y la verdad es que son técnicas que las tienen muy, muy rodadas. Alejandro, hay una... Vamos avanzando, ya no estamos en la época de Kardec, evidentemente, y yo cojo tu libro, página 91, y me arranca una sonrisa porque me recuerda ciertos episodios que he vivido pues, de exorcismos mediante Skype, por ejemplo, y circunstancias similares, ¿no? Eh, esto lo he visto yo. Em, Exorcismo por Skype. Eso sí que es. exorcismo por Skype, sí, sí, sí. Eh, de hecho, pon en Google exorcista vía Skype y vas a ver que te salen unos cuantos, ¿eh? No Formidable. sale Gracias, uno, gracias por el salen unos dato. cuantos. Se salen unos cuantos. Bueno, estaba leyendo página 91 y digo, bueno, pues la formación tutorial mediante YouTube. Bueno, ya sabemos, si yo quiero convertirme en Medium, Alejandro, evidentemente, pues puedo acudir a un tutorial de YouTube y hacerme Medium. En fin, ¿cómo ves toda esta evolución tecnológica? Porque, claro, evidentemente ha habido una evolución tecnológica. Y cuidado, ¿eh? Yo no estoy, y yo soy el primero que digo, eh, porque también he vivido cuestiones personales que me empujan a pensar que hay cosas que no tienen explicación, porque a mí me han dado datos muchas veces que digo, hombre, pero ¿cómo has sabido tú esto? Si esto no lo sabe absolutamente nadie. Nadie, ¿no?
¿Cómo ha evolucionado un poco la mediumnidad, el espiritismo respecto a estas nuevas tecnologías? Eh, bueno, el tema es que tu pregunta es bastante amplia. Yo diría, o por lo menos para mí, yo diría Pues, que la mediunidad ha tenido una evolución, sobre todo ligada a los sistemas de comunicación. Recuerda que toda persona que busca un medium hoy día, en realidad lo que está haciendo es básicamente buscar un móvil celestial. Está buscando una comunicación telefónica con el más allá. El medium sí. sería o es la figura más representativa de una antena. Y de hecho, incluso en la parapsicología, históricamente, todas las teorías vinculadas a la percepción extrasensorial son teorías de telecomunicación, donde hay un agente, donde hay un percipiente, donde hay una señal que se emite, etcétera. O sea, son teorías comunicacionales. Hoy día muchos parapsicólogos están incluso en busca de modelos más cercanos a los modelos cuánticos, que son los modelos que Sí. están un poco de moda hoy día. En el pasado, cuando las hermanas Fox comenzaron con los famosos golpeteos, ¿no? Los Ujú. raps famosos, en donde, y toda una ola de mediums justamente comenzaron con esta cuestión, incluso las mesas golpeaban y mostraban un código, la vasografía, él también lo hizo más tarde, y un montón de otros procedimientos. Recordemos que eh, recién ya en 1838 ya se había inventado la telegrafía con hilos y tiempo más tarde la telegrafía sin hilos. ¿Y la telegrafía en qué consistía? En golpeteos. O sea, las formas de comunicación fueron en paralelo. Otro fenómeno, la fotografía. Cuando Mm. surge la fotografía, uno de los primeros aliados fotográficos fueron los espiritistas. Para los espiritistas, la materialidad de la fotografía era vital para demostrar de que el espíritu sobrevivía al momento de la muerte. Y por supuesto hubieron, obviamente, infinita cantidad de manipulaciones, fraudes y también muchos fenómenos anómalos cuando se veían algo así como extras fotográficos o rostros cerca de las personas que se tomaban fotografías. ¿Sí? Y lo tienes ahí en el fondo de pantalla. Tenemos personas que decían levitar mesas. Fíjate que la Mm. mesa, la que tienes a tu derecha o A mi izquierda, derecha, sí. a tu derecha está levitando y las patas están, digamos, cerradas, o mejor dicho, blindadas con algún tipo de material, tela, etcétera, justamente para impedir la manipulación fraudulenta o cosa por el estilo. En la otra fotografía lo que vemos es a una medium llamada Eva Carrier, observada muy atentamente por el barón Sherek-Notzing en Alemania, y ella supuestamente materializando ectoplasma, ¿sí? Moviendo un objeto que luego se ilumina por el magnesio. A la derecha tenemos, hacia la izquierda tenemos a Eusapia Paladino levitando una mesa en un contexto, digamos, de control bastante riguroso, y luego otra mesa también supuestamente elevándose ella así. O sea, todos estos fenómenos consistían en evidencias físicas de que el espíritu podía tener un control sobre la materia. Y en consecuencia, si un espíritu controlaba la materia, ¿por qué un espíritu no podía salir en una foto? O sea, lo que no veías con tus propios ojos físicos, una cámara podía captarlo. Esa era la lógica interna, la lógica mecánica, la lógica óptica que los fotógrafos y los espiritistas sobre todo tenían. Pero también es cierto, y sobre todo esto en parte por la influencia de los teósofos, que fueron los primeros, por ejemplo, Annie Besant, Colonel Dalton y otros, ya más cercanos a principios de siglo, que sostenían de que en realidad los objetos materiales no son evidencia de ninguna manera de que los espíritus existen, sino que en realidad la mediunidad debía ser naturalmente corporizada o manifestada a través del propio cuerpo del medium. Y bueno, en parte de ahí surge la idea del medium de incorporación. O sea, yo no necesito una mesa para comunicarme con un medium, con un espíritu. Yo necesito a un individuo, una persona humana que tome control del cuerpo y entonces pueda manifestar un mensaje verbalmente, como los medios de oratoria, y así, y entonces poder manifestar este tipo de formas.
Sí, Esta es la página 97 de tu trabajo sí, y justamente ahí has dado un punto en el que yo quería incidir, ¿no? Porque parece ser que hay un núcleo central de todos estos fenómenos, ¿no? Que es el sensitivo. Cuando hablamos de medium, es un sensitivo. Cuando sí, hablamos de radiestesia, es un sensitivo. Cuando hablamos de sanadores, también es un sensitivo. Cuando exacto. hablamos de un psíquico, también es un sensitivo. O sea, al final, tú tienes que ser un sensitivo y también, que esto está en tu libro, en la página 41, ser capaz o ser un canalizador de todas estas comunicaciones. O sea, tienes que cumplir estos dos requisitos. Tienes que ser sensitivo y ser capaz de canalizar todas estas cuestiones. Sí, A veces canalizar estos mensajes, estas percepciones que pueden llegar de seres descarnados, de otro tipo de ser que desconocemos, implican, y esto lo relatas muy bien tú en la página 117, y es algo que yo pues también he podido contrastar en otro tipo de experiencias, ¿no? El medium consigue canalizar esta información durante un muy corto espacio de tiempo y además emplea una gran cantidad de energía. El medium que es real, ¿eh? Hablamos del medium, el que realmente yo creo que es capaz de conectar con estas entidades. Porque luego, bueno, yo he visto shows en un congreso en Andorra de una medium que estaba prácticamente una hora conectando con, además, los familiares, primos, hermanos y lo que hiciera falta, tatarabuelos de gente del público durante una hora y sin pausar, ¿no? O sea que yo creo que tenía una energía muy, muy grande, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablamos de un medium que nos deja a todos un poco sorprendidos, estamos hablando de un desgaste importante de energía y de muy poco tiempo. ¿Por qué es debido a esto? bueno, eso es una manifestación que yo he visto en el 90% de las mediunidades. Punto número uno, casi todas las mediunidades religiosas, o sea, tanto las religiones mediúnicas del Brasil, como el caso de Umbanda, Candomblé, etcétera, que son más de raíz africana, como la mediunidad kardecista, y también las mediunidades que se practican en Inglaterra. Yo he estado en las iglesias espiritualistas británicas y así, y en otros sitios en donde se cultiva esta idea de que todo contexto mediúmnico requiere una protección. La idea de la Mm, protección central, y a veces en algunos grupos en particular hasta bastante obsesiva, en el sentido de que nunca una mediunidad se practica en forma aislada, o sea, el medium está solo, jamás, siempre está acompañado por un grupo de mediums. Por ejemplo, cuando conocí a Florencio Antón Neto, un medium que hace pictografía, él antes de venir a Buenos Aires, participó de un encuentro y luego al final hizo una sesión de pintura automática muy interesante, muy bonita, tengo algunos de sus cuadros aquí. ujú. En una ocasión me llamó por teléfono, yo, por supuesto, imagínate, todo organizado, el evento, los invitados, la gente, el salón, etcétera, atemorizado porque él no entendía muy bien si era conveniente o no visitar Argentina, y cuando me expresó esas dudas yo empecé a temblar porque ahora es Uf, un desastre el evento. Pero finalmente logré un poco convencerlo y vino Florencio. Yo, por supuesto, pagué su pasaje y todo lo demás. Pero una de las cosas que más me sorprendió es que vino acompañado por 5 personas. ostras. Por supuesto, cada uno de ellos pagó sus pasajes y así. Pero él nunca viajaba solo a ningún sitio, por supuesto por fuera de su espacio donde practica la mediunidad, porque él, así como tantos otros, requiere del acompañamiento de otros mediums, porque el medium, al que llamamos medium estrella o el medium más relevante del grupo, en general siempre es un medium más vulnerable y más sensitivo, que requiere
de la ayuda de otros medios de segundo rango, o quizá menos desarrollados o entrenados para proteger al medium central, que en este caso era Florencio. Este mismo ejemplo yo siempre lo presento con cierta curiosidad respecto a la idea de que en todos los espacios mediúmnicos la principal recomendación es que el medium esté protegido fundamentalmente de cualquier contaminación, toxicidad espiritual, entidades malignas, espíritus confundidos, larvas astrales, bueno, tiene infinita cantidad de nombres. Pero lo cierto es que el medium siempre necesita algún tipo de blindaje que le permita actuar con la garantía de que la sesión no se va a ver interrumpida o asediada o contaminada por un factor externo. Entonces, un punto fundamental de este acto mediúnico es el tema de la protección. Por eso, por lo general, lo que vemos como recomendación de casi todos los espiritualismos es, entre otras cosas, no practicar el juego de la copa solo, o no practicar el tablero Ouija solo o conducido por personas neófitas, porque esa incompetencia conduce a que el tablero se convierta, según ellos, en un portal para la inoculación de entidades nocivas que luego producen alteraciones, brotes psicóticos, enfermedades y bueno, una cantidad de otras cuestiones. Entonces, para el espiritista es muy importante, y en general casi todos los espiritualismos o todas las religiones mediúmnicas, es muy importante el tema de la protección del medium, el tema de que el medium es un individuo sensible y vulnerable a la acción de estas fuerzas, inteligencias desencarnadas, etcétera, y entonces a través de un apropiado, digamos, dispositivo, los medios, por ejemplo, se toman de las manos, forman una cadena mediúmnica. La idea de la cadena mediúmnica que se veía incluso en algunas películas y en muchas sesiones, sobre todo de la Inglaterra victoriana, en donde hombres y mujeres se tomaban de las manos. Imagínate que los mismos periodistas que reportaban estas historias les parecía escandaloso. En tiempos en donde en las religiones tradicionales hombres y mujeres iban por lugares distintos, que en torno a una mesa hombres y mujeres se tomaran de las manos para invocar un espíritu, era un escándalo sexual. Era una cosa absolutamente inimaginable. ¿Pero por qué se hacía esto? Bueno, porque los espiritistas tradicionalmente hablan de que cuando se toman de las manos, el fluido de la sesión genera un campo de fuerza, exactamente, genera un campo de fuerza similar a lo que sería el equivalente a una jaula Faraday, que bloquea radiaciones de otra naturaleza, y en consecuencia esto evita que estas entidades nocivas puedan inocularse en el momento en que el medium que está oficiando la sesión en ese momento sea atacado por esas fuerzas. Claro, justamente, y a colación de lo que tú acabas de decir, ¿no? Si uno acude a tu libro, en la página 127, y repito, solo estoy sobrevolando muy por encima de tu trabajo en este programa, porque lo que quiero es que las personas puedan comprar este libro, porque toda persona que esté interesada en todos estos temas tiene que tener este libro, porque es para mí, incluso he descubierto muchas cosas aquí, como esta, por ejemplo. Tú decías que, bueno, dices aquí que Rain, él afirmó que todos estos poderes no tienen límite, ¿no? Y que de ahí esa protección, sobre todo, esgrimida por los teólogos, ¿no? Porque cuando tú entras en estos terrenos, ¿qué es lo que sucede? Pues que estás yendo contra la naturaleza de Dios, ¿no? Según los teólogos. Y entonces, pues esto implica una serie de peligros, ¿no? Una serie de peligros porque puedes dejar el libre acceso, podríamos decirlo así, ya que estamos hablando de teología, de entidades demoníacas. Y esto, pues véase el uso de la Ouija, etcétera, etcétera. Alejandro, ¿tú has tenido ocasión en alguna de tus investigaciones de obtener algún caso real en el cual, porque aquí, por ejemplo, tuvimos un caso en mi país vecino, que es España, pues yo soy andorrano, entonces mi país es Andorra, es muy pequeñito, en mi país vecino, en España hubo un caso muy conocido de una chica que practicó la Ouija en un barrio madrileño y acabó falleciendo, ¿no? Y luego se acabó demostrando que padecía una enfermedad mental. Pero
¿tú has tenido ocasión de investigar algún caso que esté relacionado, no quizá con la Ouija, pero sí con algún tipo de actividad espiritista, mediúmnica, que haya acabado mal? No, no. No, en mi caso nunca tuve ningún episodio de esta naturaleza con final trágico, con final negativo, no. Sí recuerdo un episodio que yo lo narro en el libro por primera vez en mi vida, hace muchos años. Yo dictaba un curso de parapsicología, lo hice solamente esa vez y después no me animé a repetirlo, justamente, sobre todo por la cuestión de los prejuicios que hay respecto al uso del tablero y así. Sí. Antes de narrarte la experiencia, quería hacer un paréntesis, porque de hecho la cinematografía, bueno, tú sabes, yo dedico un capítulo al libro, Sí, pone mucho sí. énfasis en la cuestión de los mediums y a veces los toma, hasta la década del 90, 80, las mediunidades eran vistas como un loco o un estafador que engañaba a la gente. Y a partir de la década del 90, la mediunidad cambió su eje y hoy tenemos cinematografía desde Ghost, por ejemplo, pasando por El Sexto Sentido, El Teléfono Negro, que es la última película más reciente, una serie de películas en donde se presenta El Orfanato, ¿no? Producida, Los Otros, que fueron producidas por directores españoles, de hecho, que muestran a la mediunidad como un hecho benigno. Pero en el año 73, cuando se rodó la película El Exorcista, inspirada por el libro de William Peter Blatty, que trataba el caso presuntamente de un niño que él acompañó e investigó. En este caso, en el libro, pero luego en la versión ampliada de la película, una versión que se llamó Con imágenes o escenas nunca vistas, y en el libro aparece la figura del tablero Ouija. Y es muy interesante porque en una entrevista que le hacen a William Peter Blatty, él afirma de que en la década del 60 y del 70 hubo una explosión de prácticas con el tablero, al punto tal de que al día de hoy, por lo menos, yo he visto que el tablero Ouija se vende, y sobre todo tiene pico de venta, en jugueterías, particularmente durante el Halloween. Yo he ido a librerías en Nueva York, aquí, no, aquí en Argentina no, y en España no sé, pero yo he ido a jugueterías, sobre todo cuando mi hijo era pequeño, y encontraba las famosas marcas de jugueterías que vendían tableros Ouija de diferente tipo. Es más, hay una Ouija Barbie, por ejemplo. O sea, una cosa, bueno, tan Bueno, insólita te como tengo que eso. decir que mi hijo vive en Chicago Ajá, y él estuvo en St. Louis, que es la universidad donde se trató al chico este, ajá. y a fecha de hoy, aún esa habitación sigue sin ocupar, nadie la ocupa y siempre tienen una luz prendida. Pero esto lo ha visto mi hijo, o sea, no es leyenda urbana, lo ha visto mi hijo, o sea, esa Interesante. habitación no se ha usado nunca más, ¿eh? Y no solo eso, sino que además siempre está con una luz prendida. Es algo realmente muy curioso, ¿no? Como mínimo. Sí, sí, sí. Está No, muy bien tu libro. Sí. no, quería cerrar porque me fui de tema, pero solamente quería traer dos cosas. Una Ujú. es el tema de cómo el tablero Ouija aparece en el libro de William Peter Blatty, en Ujú. donde la niña, creo que Sí. todos recordamos la escena, juega con el tablero, con la plancha, estaba sola, Ujú. y en un momento determinado le dice a la madre que se estaba comunicando con el espíritu de un supuesto capitán Booth o algo por el Ujú. estilo. Y lo Ujú. interesante del caso es que la niña supuestamente comienza el proceso de posesión, digamos, justamente a partir del uso del tablero. Y en la película famosa lo que vemos es, aunque esa escena está cortada en la película original, está reinsertada esa escena, en realidad, que viene del libro, en la versión del año 2000, con escenas nunca vistas, en donde al final de la película, la madre arroja el tablero Ouija a la basura. Una señal de que efectivamente el fenómeno de la posesión vino a consecuencia del uso inapropiado o incompetente del tablero. ¿Se entiende? Yo en lo personal, con el tablero, tuve una experiencia muy impresionante que yo relato en el libro, cuando con un grupo de alumnos, había un número bastante importante en esa época, eran como 50 personas,
Yo pedí la cooperación de dos personas elegidas al azar que colocaran sus manos sobre la pequeña plancha. Y yo tenía una pizarra y en la medida que fuimos haciendo una invocación impersonal, o sea, una manera de, digamos, pedir que si hubiera una entidad supuestamente en el ambiente deseosa de comunicarse, bajara y comunicara un mensaje. Y en esta sopa de letras que aparece cuando las personas comienzan a mover en el tablero, la planchita hacia un lado, hacia el otro y así, en esa sopa de letras aparece, digamos, en principio, un nombre que en realidad es el nombre de un prócer argentino, se llamó Aristóbulo del Valle, falleció a fines del siglo XIX, y un número, yo no recuerdo el número exacto, pero creo que era 2328, 2328. Bueno, perfecto, hasta ahí quedó. En un momento determinado, yo pregunté a nuestro grupo, a las dos personas que manipulaban la plancha primero y luego al resto del grupo, si conocían a alguien con ese nombre o cosa por el estilo. Me pareció un poco extraño que el prócer argentino se comunicara, ¿no?, con nosotros. En fin, ahí quedó. Durante el corte, el recreo, yo estaba con un colega, estábamos conversando, se acerca una de mis estudiantes y me dice: profesor, le quiero confesar algo. Yo no quise decirlo públicamente porque nadie me conoce, no hacía mucho que había comenzado el curso, de hecho, y me dice, perdón, viene un detalle importante. Además del mensaje de este nombre y este número, apareció también la palabra te amo, T-E-A-M-O. Perfecto, ahí termina el mensaje. Esta joven entonces se acerca y me dice, quiero confesarle algo. Yo perdí a mi esposo hace pocos meses. Mi esposo fue asesinado en la calle, en un asalto, y su cuerpo fue encontrado en una dirección. La dirección era Aristóbulo del Valle 2328. Claro, quedamos impresionados, porque efectivamente no se trataba del prócer argentino, se trataba de una dirección específica, con un número específico que coincidía con... Y la palabra te amo, ella lo entendió como un mensaje hacia ella misma. Yo le pregunté luego, aparte, a las dos personas que estaban manejando la plancha si conocían a esta compañera reciente. Me dijeron que no, tampoco conocían esa historia, lo cual a mí me sorprendió notablemente, ¿no? Ese relato yo lo expongo en el libro. Por supuesto, a partir de ahí ya no utilicé el tablero Ouija. A veces es un poco difícil usarlo en un contexto pedagógico, salvo que uno lo haga por puro juego o algo por el estilo, porque muchas personas tienden a asustarse o a sentirse atemorizadas por el tablero y así. Pero bueno, en términos generales, yo diría esa fue la experiencia que a mí más me llamó la atención, pública, o sea, con testigos. De hecho, estaba un colega mío en mi propio curso y otra, en donde ese tipo de episodios se dan. No hubo, digamos, nada que terminara trágico. Creo que al caso que tú mencionas se llevó al cine. Vallecas, en Vallecas, sí. Sí, sí. El caso de Verónica o algo por el estilo. Pero sí, bueno, está un poco conectado con esta idea de que la incompetencia en el uso del tablero Ouija, bueno, puede conducir a la locura, a la muerte o cosas similares. No, desde luego, yo soy de los que tiene el firme convencimiento de que hay cosas extrañas y que esas cosas extrañas, pues vale más dejarlas tranquilas y no interpelarlas, ¿no? En tu libro también haces, podríamos decir, en la página 140, lo que es el guión de una experiencia mediúmnica, donde pues el medium tiene que ignorar cualquier tipo de información de la persona que le consulta. Eh, Evidentemente, pues toda unos condicionantes para que la experiencia, pues de alguna forma, se pueda desarrollar bajo un mínimo de garantías, ¿no? Pero también sabemos que evidentemente ha habido mucho fraude, ¿no? Y tú, a partir de la página 170, me parece, o 171, me parece, recoges un montón de fotografías, Sí. y hay casos de lo más curioso, ¿no? Casos de lo más curioso, evidentemente, pues tenemos el caso de Colin Evans en la página 172,
levitando ahí, ¿no? Levitando, que yo creo que eso, pues, una especie se descubrió pues que había fraude en muchas de estas fotografías, ¿no? Como decías, habían apariciones espectrales, personas que levitaban, porque al final pues eran trucos, etcétera, etcétera. Claro, esto hoy en día es mucho más difícil de reproducir porque tenemos mucho más material tecnológico y cuando pues desarrollamos algún tipo de experiencia bajo un entorno controlado es mucho más traqueable, por decirlo de alguna manera. Eh, Exacto. pero con todo y con eso, ¿a ti te consta algún fenómeno contemporáneo nuestro que se haya podido volver a reproducir respecto a esto? Luego acabaremos hablando de esa experiencia en la que participaste en Frankfurt, ¿eh? Acabaremos hablando de esto. Pero aparte de esa experiencia que tuviste, ¿has podido recoger algún caso más tú? A ver, por supuesto, sí, es una pregunta típica de todas las entrevistas. Si alguna vez tuve o bien una revelación, o si fui testigo de un evento sobrenatural o paranormal en un contexto mediúmnico. Bueno, sí, que si tú has visto básicamente volver a levitar a una persona, no, bueno, yo te tengo que decir que también en un congreso nosotros vino a un congreso en Andorra el ayudante del representante del Dalai Lama en España, el Lama Tungsten Tebal, y yo le pregunté si él había visto levitar a alguien, algún monje tibetano, y él me dijo que sí, que él había visto personalmente levitar a algún monje, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy quien, evidentemente, para discutirle a él, ¿no? Pero por eso te preguntaba, porque yo jamás, cuando alguien me dice, y además una persona que para mí pues merece cierta credibilidad, cuando me dice algo, pues me lo tengo que creer o dar por veraz. Otra cuestión, quizá, muy posiblemente, es por qué se ha producido ese hecho y se ha producido en un entorno y contexto no manipulado, evidentemente. Ya sería otra cuestión. Pero la pregunta era esa, si tú habías visto algún fenómeno extraño de levitación o de lo que fueran alguna de estas experiencias. Y luego sí, No, volveremos a esta de Frankfurt que tuviste, ¿eh? aquí durante 2 años un equipo de investigadores recibió un pequeño subsidio para conducir un trabajo sobre Ariel Farías, que si bien no es un medium, mostró Ujú, una habilidad notable en el acto de la levitación, no la levitación en sentido estricto, sino en los movimientos anómalos de una mesa trípode, que no incluía una levitación completa, pero el modo en que fue examinado en términos del uso de básculas digitales, por ejemplo, o vídeo filmado en un contexto controlado, y una serie de anomalías que ocurrían mediante la captación de una suerte de biocampo en el momento de realizar sus prácticas de levitación de mesa, que nunca la mesa se elevó sus 3 patas completamente, pero sí ciertamente había significativas disminuciones del peso que fueron medidas, que fueron examinadas, incluso graficadas en un gráfico y así. Bueno, ese experimento que se condujo, yo de hecho presenté el trabajo en una convención de la Asociación Parapsicológica, fue un estudio en el que yo, si bien no lo conduje, estuve bastante cerca. Y en este trabajo, el mérito de la investigación, más allá de no haberse visto una levitación completa como las que vemos ahí en las fotografías detrás, sí mostró, gracias a la tecnología moderna y a la facilidad de esas tecnologías, que se producían algunas anomalías físicas de biocampo y así. Muchos de estos trabajos están subidos a YouTube y se pueden ver, incluso la mesa revestida de un material aislante, los investigadores ponían talco, por ejemplo, o polvillo, o polvo de tiza arriba de la mesa, justamente para poner en evidencia el grado de presión que las manos ejercían, y bueno, toda una serie de procedimientos y de protocolos bastante rigurosos.
que efectivamente demostraron que alguna forma anómala de energía, pero no suficientemente intensa, estaba involucrada en el acto, en los movimientos de la mesa, ¿no? En Curitiba recuerdo haber participado de lo que ellos llaman las mesas danzarinas. La Facultad Espírita de Curitiba tenían en aquella época, estoy hablando de hace casi 20 años, un grupo de participantes que colocaban sus manos en torno a una mesa y las mesas giraban como si fueran realmente bailarinas. Y cuando varias personas colocaban sus manos por encima. Bueno, estos son los fenómenos que yo describo en el libro. Hay un par de fotografías allí que se pueden ver de estos fenómenos, que digamos son fenómenos interesantes, no tienen la intensidad de una levitación completa, como las que vemos, insisto, en la fotografía, detrás tuyo, pero están bastante cercanas a la idea de una psicoquinesis o de una forma de acción de la mente a distancia, si se quiere, o similar, ¿verdad? Hay otra cuestión, Alejandro, que también mencionábamos al principio y que en tu libro, en la página 161, también sale, que es que la mediumnidad también se usa en muchas ocasiones para despegar una especie de espíritu que se te ha quedado enganchado, una especie de entidad no visible, no humana. Para esas cuestiones también se utiliza, ¿no? Y reprendo lo que tú decías antes, retomo lo que tú decías antes, perdón. En tu página, en la página 177 hay una fotografía que es la de Dolores Maeso, que me ha llamado poderosamente la atención y que sí que me gustaría que comentes, ¿no? Esta fotografía está aquí, no sé si se puede ver. Aquí está. Ahora sí. Esta de aquí, esta de aquí. No. Y hay muchos casos, insisto, y insistiré las veces que haga falta, Estos son solo detalles y pinceladas, porque el libro está lleno de datos, lugares, fechas y nombres, Em, cuando tú ves una persona así, ¿en qué piensas? ¿En oportunismo y negocio? ¿En un hecho real y probado? O, pues claro, aquí estamos hablando de hablar con las mascotas y sobre todo con los afligidos dueños de estas mascotas que han traspasado. ¿Ahí qué ves tú, Alejandro? No, No, a no, ver. no, dejando Dolores, completamente aparte, pero en general. Bueno, en general uno podría decir que la mediumnidad se presta para múltiples interpretaciones. Es una Ujú. experiencia multívoca. ¿Por qué? Porque la mediumnidad aporta valor histórico en primer lugar. Eh, Ujú. por ejemplo, desde el punto de vista histórico, España, por ejemplo, ha sido pródiga en numerosas mediums, y particularmente mujeres, como Josefa Tolrá en Barcelona, que fue una artista outsider, que dibujaba y pintaba inspirada por espíritus. Ahora hay un colectivo de mujeres, parte del movimiento feminista, que la está exaltando, que ha publicado un catálogo de sus obras y así, que han sido exhibidas en varios museos en España, creo que en Barcelona puntualmente. Se llama Mujeres Visionarias, está en internet. Ujú. Y como ella, bueno, el caso histórico más reconocido en el mundo entero, que es el de Amalia Domingo Soler, autora española, líder del movimiento feminista, autodenominada periodista, pero en realidad era una escritora que sufrió el escarnio de su condición de mujer y que hoy día es rescatada como una figura relevante no solamente dentro del espiritismo. El rol de la mujer en el espiritismo ha sido un rol muy relevante porque así en Argentina como en España y en otros países, la figura de la mujer tuvo dentro del espiritismo un papel importante, sobre todo por el hecho de que la condición de la mujer, que no podía estudiar, no podía, o sea, era simplemente un objeto de reproducción y simplemente para las tareas domésticas, el hogar y la crianza de los hijos,
Sin embargo, en el espiritismo tenía roles relevantes. Había poetisas, había escritoras, había oradoras, había una medium, Cora se llamaba, Sí. se casó con varios hombres y se casaba y se divorciaba. Una mujer, dicen, con un temperamento férreo y evidentemente muy revolucionario para su época, que incluso llegó a escribir y en sus oratorias mediúmnicas, lo que se llama en el espiritismo mediumnidad parlante, abogaba en contra de, en principio, abogaba en favor del divorcio y en contra de la violencia de la mujer, cosa que, digamos, en el fin del siglo pasado era una moneda corriente, ¿no? De modo que por un lado eso. Por otro lado, para la antropología, la mediunidad era vista como un trastorno mental. Y a partir de los estudios de Lévi-Strauss y de tantos otros, sobre todo de las mediunidades religiosas, se encontraron que la mediunidad no era un fenómeno patológico, era una cuestión cultural. Y a partir de la década del 60, incluso con el advenimiento de los psicodélicos, el control mental y toda la movida hippie, la movida de la música, etcétera, de todo ese tiempo, la mediunidad pasó de ser una patología clasificada como tal en muchos manuales psiquiátricos a ser un fenómeno netamente cultural. Pasó de ser una esquizofrenia a un sistema de adaptación cultural. ¿Por qué? Bueno, porque el medium ya dejó de ser un enfermo mental. Comenzó a ser visto como un agente que tiene una relevancia dentro de un contexto religioso y cultural que nada tiene que ver o no debe ser visto como un factor iatrogénico y así. De modo que la mediunidad ha sido vista en diferentes culturas de muy diversas maneras, ¿no? Por eso digo, es importante tener presente que la mediunidad atraviesa, como mencioné en el ejemplo anterior, de que los mediums en el pasado vomitaban ectoplasma y ahora sirven como aliados en una terapia donde la gente los consulta como si fuera un móvil celestial para comunicarse con sus seres queridos y poder, digamos, lidiar contra el dolor de la pérdida. La mediunidad ha tenido muy diversos roles en la historia. Uno de esos roles también involucró a ilusionistas y psicólogos. Por ejemplo, la prensa antigua, la española, argentina y de otros países, los mataba a los mediums, los criticaba. Incluso el propio Harry Houdini, que utilizaba la prensa para divulgar sus hazañas y sus proezas, y fue muy duro, muy crítico de la mediunidad. ¿Pero por qué? Porque Harry Houdini, que era un hombre con grandes convicciones espiritualistas, visitó muchos mediums cuando su madre falleció, porque él quedó devastado con la muerte de su madre, y lo que encontraba era farsantes. Entonces, claro, Houdini, digamos, cambió su búsqueda espiritual, sobre todo, digamos, esa búsqueda en términos de encontrar un medium genuino que nunca encontró, pero al final de su vida se combinó con su esposa y le dijo, bueno, si tú falleces o yo fallezco, nos vamos a intercambiar una información que nadie va a saber, ni siquiera tú y yo, y nos vamos a dejar recíprocamente un código. Si yo muero o si tú mueres, yo voy a buscar un medium para que me revele ese código. Efectivamente, bueno, Harry Houdini muere a causa de una peritonitis y su esposa buscó mediums con el propósito, lamentablemente nunca encontró, hasta la muerte de su esposa, años más tarde, nunca encontró una medium que le revelara esa información. Los ilusionistas, los psicólogos, recordemos que la psicología, la naciente psicología de Wilhelm Wundt a fines del siglo XIX, utilizaba a los mediums como un ejemplo para demostrar la existencia de algo que luego Sigmund Freud demostró, el concepto de inconsciente, a partir del fenómeno mediúnico. Había un filósofo británico llamado Myers que años antes de que Freud pronunciara su discurso acerca de la realidad de lo inconsciente, hablaba de un yo subliminal. El concepto de yo subliminal es lo más parecido al inconsciente, en el sentido de que había un yo que estaba por debajo, y esto él lo había descubierto, Frederick Myers, lo había descubierto a partir de su trabajo con los mediums. Él decía de que el medium cuando entraba en trance no incorporaba ningún espíritu, en realidad lo que sí era conectarse con una fuerza de un orden por debajo de la conciencia, de la cual no había un puente de comunicación,
excepto cuando el medium entraba en trance. Entonces, cuando el medium pintaba, cuando el medium se expresaba oralmente, cuando el medium producía alguna manifestación en este orden, lo hacía gracias a ese yo subliminal. Y Frederick Myers, presidente de la Society for Psychical Research, la entidad más importante, que aún continúa en Inglaterra, en Londres, la entidad más importante de investigación parapsicológica, incluso en aquella época, invitó a Sigmund Freud, que era poco menos que un paria dentro de la neurología europea en Viena, para que expusiera por primera vez su teoría acerca del concepto de inconsciente. Y eso era gracias al interés que Frederick Myers tuvo en el concepto de inconsciente cuando él ya antes había desarrollado el concepto de yo subliminal. Digo, estos son unas perlitas que yo quiero transmitirte, Arthur, en relación con la importancia que tuvo, la importancia y también, por otra parte, el desprecio en buena medida, que tuvo la psicología y muchas otras disciplinas, la medicina particularmente, la neurología y otras neurociencias, digamos, a la hora de examinar el fenómeno de la mediumnidad. O sea, la mediumnidad sirvió como un disparador, como un inspirador en muchos aspectos, en el arte, justamente en la historia, en la historia de la feminidad, etcétera, que en general es olvidada, es menospreciada, pero que tiene una fuerte importancia desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, para entender cómo diversos segmentos de la cultura, del conocimiento y de ciertas prácticas, provinieron originalmente del trabajo con los mediums. Sí, además, cuando has nombrado a Freud y cuando has nombrado a Houdini, cuando nombras a Freud, siempre me viene a la cabeza Carl Jung, ¿no? Que era un poco su yang, ¿no? Y cuando hablamos de Houdini, pues también de todos es muy conocido que él se enemistó públicamente con un personaje muy importante de su época, que era Sir Arthur Conan Doyle, que además Claro. era uno de los grandes expertos en esas mesas parlantes de esa Inglaterra victoriana también, ¿no? Con lo Pero cual, no sí, pero no te olvides de un dato importante. Harry Houdini conoció al hijo del conde de Jimeno. El conde de Jimeno era el padre de Joaquín de Argamasilla. Argamasilla era, incluso conocido por del Valle Inclán y así, era un famoso vidente o psíquico a quien se decía que tenía el don de ver objetos escondidos u ocultos. Tenía rayos X en sus ojos, porque tomaba una caja hermética, totalmente cerrada, se concentraba y decía cuál era el objeto que estaba dentro. Harry Houdini se entrevistó con Joaquín de Argamasilla y bueno, nada, quedó francamente convencido del don y no pudo, de hecho, en su intento por descubrir cuál era el truco, quedó asombrado al él mismo construir las cajas, entregárselas a Argamasilla y él mismo, Argamasilla, demostrar que estaba fuera de toda duda. De hecho, hay, bueno, claro, fotos, documentos que... es que esto es lo que precisamente lo que yo te he comentado al principio, ¿no? Sobre tu trabajo. Eh, Estamos ante un mundo en el cual hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucho oportunista, hay mucho monetizador, tanto en los antiguos tiempos como en los modernos, pero evidentemente estamos ante un fenómeno que existe, es un fenómeno que es real y que evidentemente pues en muchos casos pues muy difícil explicación tiene, ¿eh? O sea, es muy difícil explicación tiene. Mira, yo hace poco entrevisté a una persona, y ahora sí, es de dominio público, pero hasta hace 2 meses esto no lo sabía nadie. Yo duermo en el lado derecho de la cama. Y este hombre, cuando acabamos la entrevista, me preguntó dos cosas. La primera, si yo tenía algún problema de estómago, y le dije sí. Y la segunda me afirmó, ¿duermes en el lado derecho de la cama? Digo, sí, vale. Y me dijo, corre tu cama 20 centímetros. Tienes una línea Harman que pasa justo por debajo de tu cama. Te juro que esto no me había pasado en mi vida. O sea, que yo duermo en el lado derecho de la cama no lo he dicho jamás en ningún sitio. Jamás. O sea, imposible. O sea, que hay cuestiones que dices, ostras,
¿Cómo saben estas personas ciertas cosas, ¿no? O sea, hay evidentemente cuestiones que son muy difíciles de probar, ¿no? Luego en tu libro recoges muchos casos, ¿eh? Hay uno de los que más me ha impactado, que no vamos a dar muchos detalles, no vamos a dar de hecho ningún detalle, solo vamos a decir así muy por encima cosas que están involucradas en este caso, pero el caso de Susana Z, donde ahí hay absolutamente de todo, ¿eh? Ahí tenemos comunicación, tenemos consultas, tenemos curación, tenemos muchas cosas ahí también. Es un caso muy interesante. Luego tú también decías, ¿no? Hay que blindarse. En la página 221 o se recoge que ciertas personas recomiendan ese blindaje, ¿no? Y nos hablas un poco de cómo se crea la Ouija en la página, a partir de la página 223. Pero en la página 227 también nos hablas un poco de todo esto que sucede cuando hay diversas personas pues, que están sosteniendo un vaso o que están de alguna forma poniendo un dedo sobre un vaso. Hay una explicación científica también para una parte y evidentemente pues hay una parte pues, que no tiene ningún tipo de explicación. Página 257. Otra cuestión que me ha llamado mucho la curiosidad, porque esto yo desconocía que existía, y es la colonia Jaime, donde pues ahí tú puedes ingresar voluntariamente, salir también voluntariamente, nadie te va a decir ni A, ni B, ni C, y evidentemente es una organización sin ánimo de lucro, legalmente constituida, y que basa su actividad todas estas cuestiones. Tú has podido estar ahí. Sí, 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 yo visité Colonia Jaime. Colonia Jaime fue creada por un colono español, Joaquín Trincado, electricista de profesión, que emigró a Argentina en 1907, a principios del siglo, y en 1911 fundó la Escuela Magnética Espiritual de la Comuna Universal, más conocida como MDQ. No sé si en España todavía continúan sedes, pero en América Latina, en Argentina solamente Colonia Jaime, hasta donde yo sé, pero tuvo otras filiales en otras provincias de Argentina y también tiene una amplia repercusión en Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, Honduras y otros países. Eh, y Joaquín Trincado visitó Buenos Aires, nunca salió de Argentina. Y sin embargo fundó, gracias a un sistema propio de telegrafía personal, a través del sistema telegráfico, como hoy sería el equivalente a Internet, muy divertido esto, con un código incluso y así, y se comunicaba con, digamos, en forma epistolar también, con personas que tenían interés en su obra. Él escribió alrededor de 25 libros, 18 por lo menos conocidos. Fue más prolífico, de hecho, que Allan Kardec. De hecho, los propios trincadistas dicen que en realidad Kardec preparó la obra de Trincado, digamos. Uh-huh. Lo cierto es que, bueno, Trincado, entre otras obras, fundó en Colonia Jaime, en la provincia de Santiago del Estero, una provincia del norte de Argentina, una pequeña colonia agraria en 1932, que todavía existe, hoy en día integrada por 100 familias, por casi 100 personas, unas 25, 28 familias, que se dedican a todo tipo de tareas agrarias, cría de porcina, vacuna, hortalizas, bueno, leche, quesos, tienen una producción importante propia. En Colonia Jaime, yo conviví con ellos apenas poco menos de una semana y entrevistando a sus líderes, a sus jóvenes. Ellos practican todavía un estilo de mediumnidad bastante similar al estilo de las confesiones kardecistas, en la que lo más sobresaliente de su estilo de vida es que todos viven en comunidad, a un estilo muy similar a lo que sería un pogrom o un kibutz judío, en donde en ese campo, en ese espacio que el propio Trincado visitó y que fundó, según él, a través de una revelación espiritual, y le pidió a un grupo de colonos
españoles, italianos, polacos, que se constituyeran en ese formato que sería una especie de equivalente comunista, ¿no? De socialista de estilo de vida, en donde todos los bienes se distribuyen en forma equitativa y todos los beneficios económicos del producto de su ganado y de su cultivo se reintegran a la propia asociación. O sea, nadie gana dinero, sino que este dinero se distribuye equitativamente y la crianza de sus hijos y el estilo de vida, las fiestas, los eventos, cumpleaños, casamientos, etcétera, todo se celebra en comunidad. Las comidas diarias, almuerzo, cena, y así son absolutamente comunitarios en un salón comedor. Y los días jueves por la noche practican una sesión de mediunidad en donde el director espiritual maneja un equipo de jóvenes entrenados, que están siendo entrenados como futuros mediums. Durante un tiempo el trincarismo no practicó la mediunidad por disidencias internas, cuestiones de principio y así, y hoy día, ya desde hace 3 años, se restablecieron las sesiones de mediunidad. Es un ejemplo único que yo conocí, aunque no es el único, teóricamente ha habido otros casos, pero en la actualidad es un caso único de un estilo de práctica mediúnica que es muy rara de ver en otros países, en otras culturas. Lo que me ha sorprendido de esta colonia, también, que tú recoges en tu libro, es que en ocasiones, en estas sesiones, no hay ningún espíritu que se manifiesta. Y esto, pues, hombre, pues a mí me lleva a pensar también pues que esta gente lo hace con cierto rigor y cierta seriedad y cierto, pues también organización, ¿no? Porque si eh, cuando hay resultados lo dicen y cuando no hay resultados pues también lo dicen, pues también eso, eh, no sé, a mí me incita a pensar que hay cierto rigor. Ya para concluir, te quiero preguntar sobre este encuentro con estos 3 grandes mediums que tú tuviste, pero sobre todo te voy a preguntar, ya sabes cuál, me imagino, por el de Kai Muk, a ver si lo he pronunciado bien, en que está relatado en la página 280. Y evidentemente ya sabes por qué, por los famosos ectoplasmas, ¿no? Exacto. Que son esos eventos parafísicos que se suceden. Tú vas, esto es en Alemania, tú te desplazas ahí en el año 2012 y en ese sótano viste cosas. Hay una película que se llama Luces Rojas, donde se destapan ciertos eventos muy parecidos ahí a estos. Pero esa circunstancia, en ese viaje, en esa experiencia que tú tuviste en 2012, eh, ¿qué viste? ¿Calificarías que era todo real? ¿Que hubo algún tipo de manipulación? Bueno, fue una experiencia muy fuerte. Y yo, a ver, o sea, a mí docenas de periodistas me han preguntado si realmente vi un ectoplasma. Colegas míos, Ujú. Carlos Alvarado, me acuerdo, me escribió y me dijo, ¿viste un ectoplasma? Y Hablamos yo de que aparece una mano, una sombra de una mano. Sí, a ver, yo en lo personal no tuve ocasión de fotografiar porque no hay ninguna posibilidad. De hecho, ingresar al salón. Ellos han sido muy cautos y siempre han tenido, yo diría casi una paranoia respecto a cualquier intento de filmar que no sea la propia filmación que ellos realizan y fotografía. Yo no sé si actualmente continúan con sesiones de materialización. Lo que sí recuerdo es Mm. que yo recibí la invitación de Julia Milk, que es su esposa, que muy cordialmente, a partir de un pedido mío, a través de otro colega, me invitó a participar, sin cobrar un centavo, por supuesto. Eh, y por supuesto no pude llevar conmigo ninguna cámara, ni cosa, ni cámara oculta, ni nada por el estilo, de modo que fue lo que mis ojos y mi memoria me permiten recordar. El día que tenga Alzheimer, lamentablemente, si hasta algún día llega, perderé esos datos. Pero por eso Bueno, los pues no, escribí. no se pierden que están aquí, ¿eh?
pero por eso los escribo. Bueno, pero lo más sorprendente del caso de Mew, a quien vi aquella tarde, fue el hecho de que, bueno, nos tomamos de la mano en un canto, todo totalmente oscura, sentí que una mano me acariciaba la cara, otra me tocaba el hombro, el anfitrión me pidió que por favor no me pusiera de pie, ni intentara ningún movimiento, nada, o sea, estaba literalmente esclavizado para ser testigo de eso que era, digamos, increíble de ver. Bueno, él dice que se comunica, o por lo menos en esa época decía, se comunicaba con el espíritu del famoso parapsicólogo alemán Hans Bender. Por supuesto, da la bienvenida a todos, y en particular, que venían de otras partes de Alemania, y en particular a mí, que venía de Argentina, que estaba muy feliz, Hans Bender, ¿no? Además, yo, digamos, nunca llegué a conocer a Bender, murió en el año 91, con lo cual hubiera sido, digamos, formidable haberlo conocido personalmente. Bueno, la cuestión es que Hans Bender, supuestamente el espíritu guía de Kailu, apareció allí, y nos dio un mensaje, bueno, que es un mensaje como muy parecido a todos los mensajes de muchos mediums religiosos, ¿no? La fraternidad universal, la unión de los hombres, el amor. Hay mediums que hablan, por ejemplo, de cuestiones ecológicas, el cuidado del medio ambiente, el espíritu de Gaia que desciende, y todos los movimientos ecologistas están un poco en línea con ese estilo de mediumnidad y así. Pero bueno, al margen de eso, en un momento determinado veo luces que se prenden, se apagan. Por supuesto, hasta ahí todo bien, sorprendente. En otro momento, cuando están a punto de prender la luz, no, prenden una luz roja, y a partir, él, por supuesto, está en trance en un gabinete del estilo de los famosos gabinetes donde encerraban a Mark Berod, a Rudy Schneider, ¿no? Y, o sea, tienen ese estilo de mediumnidad muy controlada. El medium está totalmente, no desnudo, sino con un mameluco, no sé si le llaman así en España, una especie de tenda No, que una cubre. especie de batín. Exactamente, sí, que cubre totalmente el cuerpo del medium, atado de pies y manos, con precintos, dentro de una suerte de jaula, que ese es el estilo de mediunidad que se practicaba en el siglo XIX. Hoy sería visto como un atentado a los derechos humanos, por decirlo de algún modo. Pero lo cierto es que ese estilo de mediunidad predominaba en aquella época. Bueno, él reproduce ese estilo de mediunidad, en un momento determinado se prenden las luces rojas y nos invitan a acercarnos unos pocos segundos para ver la sustancia ectoplasmática que Kai había, digamos, vomitado, y entonces sí se ve una sustancia que por supuesto no pude fotografiar, pero de todas maneras fotografías similares hay en internet, incluso algunas similares a las que yo pude ver, en donde hay una sustancia blanca y una especie de figura o rostro que se ve aquí, que parecía ser Hans Bender, pero no lo puedo confirmar. Y en un momento se apaga la luz roja, nadie ve nada, todos vuelven a sus asientos, aplauden y termina la sesión. Bueno, eso es todo lo que vi. Muchos me preguntaron en convenciones parapsicológicas, en eventos y así. Yo publiqué una nota, si mal no recuerdo, del año cero o más allá, una de las dos revistas, y bueno, recibí muchos pedidos y así. Yo todavía continúo, bueno, de hecho hace poco informé a Kai acerca de la publicación del libro y estaba muy feliz por ello y así, me recordaba incluso, y porque ya pasaron casi 12 años. Pero lo interesante del caso es que, a ver, definitivamente yo no puedo confirmar que eso haya sido genuinamente un ectoplasma. La realidad es que yo vi una performance similar. Yo en el libro cierro con la anécdota de estos, de la película Jurassic Park, cuando el doctor que visita la isla ve a los dinosaurios por primera vez después de estar toda su vida estudiando huevos y fósiles, y ahora los ve en persona, ¿no? Y un poco me sentía yo así, ¿no? Yo no puedo decir de si realmente eso fue un gran acting, un gran teatro. Además, tampoco me cobraron dinero, o sea, no puedo decir, bueno, sí, esto es un teatro armado. Lo cual hubiera pagado de buen gusto, porque en definitiva, si es un teatro, está muy bien logrado. Visité una sesión espírita de fines del siglo XIX, lo cual puedo decir que es formidable, porque el escenario que ellos arman y estructuran es semejante a las sesiones que se celebraban en aquella época. De modo que si fue una obra de teatro, un aplauso para ellos. 10 sobre 10, ¿no? Fue formidable.
Ahora, decir que eso es un fenómeno paranormal, no, de ninguna manera. No, no lo puedo ni afirmar ni negar. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no tengo ninguna herramienta. Yo sé que, por ejemplo, Stephen Browder, un parapsicólogo colega, visitó, filmó, él quedó semi-convencido. Otros colegas, como por ejemplo alemán, austríaco, el profesor Peter Mühlax, los visitó, intentó filmar, fue a varias sesiones, vio ectoplasmía, pero él está convencido de que es una manipulación. Y algunos ilusionistas estuvieron presentes y también dijeron que es una manipulación, de modo que, por supuesto, bajo ciertas circunstancias, él se nuclea bajo lo que llama el grupo Fénix, Fénix, Sí. eh, que es algo así como el grupo de sesiones, que son muy típicos. En Europa hay varios grupos que practican. Y quiero darte un detalle que me lo confirmaron hace relativamente poco, de un grupo que está muy cerca de Andorra, que ¿Ah? practica un estilo, cerca de Andorra, pero del lado francés, que Sí. practica un estilo de mediunidad, no sé si estás al tanto, en donde uno de estos medios desarrolla una práctica de mesas y de ectoplasmías y así. Yo voy a intentar contactar con el investigador español que visitó ese grupo y voy a pasarte el dato por vía privada. Eh, Sí, por favor, es porque pues los iré a ver. Me gustará ir a verlos. Sí, sí, voy a darte el nombre en privado y así, porque me parece que podría llegar a ser un hallazgo. Ojalá llegues a llegar a un acuerdo. Toda esta zona del Pirineo, la Riege, toda esta parte es una zona muy conocida de ritualística. De hecho, en mi propio país eh, hay muchas personas que acuden a la quiromancia, que acuden a muchas artes adivinatorias para saber qué les va a suceder, incluso para la toma de decisiones, ¿no? Yo puedo estar incluso ¿dónde fue? En Tailandia, en casa de ese norteamericano tan famoso que hacía pañuelos de seda, ahora no recuerdo el nombre, que incluso para construir su casa, pues él acudió a una especie de persona que adivinaba sobre el futuro y si sobre la ubicación de aquella casa y si sobre la época en la que tenía que empezar a construir la casa era la mejor, la peor, etcétera. Y este hombre además desapareció en extrañas circunstancias, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos decir que había una explicación bastante terrenal porque estaba asociado con ámbitos muy oscuros incluso de algunos gobiernos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, que aquí en la parte francesa hay muchas zonas que llaman de poder, muchas zonas en las cuales hay gran cantidad de personas y sobre todo también en el Pirineo, donde se reúnen en torno a formaciones rocosas, a megalitos, etcétera, etcétera, y realizan ciertos rituales. Pero esto pasa hoy en día, en 2024. De hecho, en breve voy a ir a entrevistar a Tristán de Castell de Pinos, que él realiza esta serie de rituales con grupos reducidos de personas, con lo cual esto continúa sucediendo hoy en día y evidentemente pues también es muy interesante, sobre todo también desde el punto de vista antropológico también. Y también me interesa saber un poco como a ti, qué representa o en qué incide esto en la vida real de las personas que acuden a estos lugares y que llevan a cabo esta ritualística. Esto es muy interesante, desde luego, Alejandro, como tu libro. Tu libro que, por cierto, edita Ediciones Almuzara, ¿no? Yo siempre digo que un gran aplauso a estas editoriales porque editar un libro requiere evidentemente un esfuerzo muy grande por parte del autor, en este caso tú, Alejandro Parra, investigación, escribir, revisar, corregir, ordenar, organizar. Es mucho trabajo, pero desde luego ese trabajo
quedaría en un cajón si no fuera gracias a estas editoriales que además se han especializado en toda esta temática que para mí es clave en mi día a día porque es lo que más me gusta. Alejandro, a modo de cierre ya prácticamente, eh, ¿dónde, bueno, evidentemente en España podemos encontrar tu libro en muchas librerías, Almuzara tiene una gran distribución, evidentemente en todas las plataformas online, pero si las personas que nos están escuchando te quieren seguir, ¿tienes alguna red social donde te puedan seguir? Sí, desde ¿Canal de luego. YouTube, algo? Sí, el canal de YouTube no lo uso mucho, pero estoy en redes, Instagram, Facebook y nuestro sitio de internet es alipsi.com.ar. Aquí en Buenos Aires, Instituto de Psicología Paranormal. Aquellos interesados, por supuesto, tenemos programas a distancia, tenemos mucha gente de España y de otros países. Y bueno, por supuesto, el libro, seguramente va a haber alguna presentación cuando visite España en febrero o marzo. De modo que, bueno, quizá estoy convencido de que vamos a tener un encuentro porque mi hijo adora Andorra, es uno de los lugares que quiere visitar, así que espero poder encontrarnos. ¿Dónde estudia tu hijo? ¿En Chicago? ¿Psicología? No, mi hijo está estudiando en Chicago matemáticas financieras Ah, y está haciendo un máster. Que le dieron una beca muy grande, o si no sería imposible. Y luego mi segundo hijo, mi último hijo, perdón, está estudiando en Barcelona psicología en Blanquerna, que justamente tenemos un compañero que es Alex Escolá Gascón, no sé si lo conoces, pues él ha sido incluso, le ha impartido alguna clase y Alex curiosamente es amigo mío, le he entrevistado ya en varias ocasiones y hace muy poquito hicimos una conferencia en Barcelona muy interesante que he colgado en YouTube recientemente, ¿no? O sea que, desde luego, todo este ecosistema, podríamos decir, además, esa imagen de la página 97 si no recuerdo mal, que tú ponías esta imagen con el perceptor, perdón, el perceptor, lo que es la persona que tiene el sensitivo, la persona que tiene la capacidad de eh, lograr canalizar todas estas cuestiones. Todo esto a mí es un tema que me interesa mucho porque evidentemente pues también está muy relacionado con con ese ámbito que a mí tanto me gusta que es que es la ufología, evidentemente, porque muchas veces los perceptores de experiencias ufológicas ven cosas que aparentemente pueden ser absurdas y lógicas y evidentemente pues que también están relacionadas con esa caja negra, podríamos decir, que también es la mente. Alejandro Parra, de verdad, muchísimas gracias por este trabajo impresionante. Mediums, que está disponible en Ediciones Almuzara y evidentemente pues, en cualquier librería en Andorra, en España y evidentemente pues, en todas las plataformas de venta digital. Muchísimas gracias por atenderme y por este rato que me has dedicado. Y nada, espero verte aquí en Andorra o en Barcelona cuando vengas aquí. sí, desde luego, sí, 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 nos vamos a ver. Yo voy a estar en un congreso, bueno, además de las presentaciones de libros y así, voy a estar en un congreso de psicología transpersonal en Zaragoza, 21 y 22 de febrero. Todavía no hay ¿No? información. No hay información. No hay información online, pero esas son confirmadas las fechas de mi visita a Zaragoza y después, bueno, por supuesto, la presentación del libro en las tres ciudades, al menos Almuzara me ha prometido encontrar un espacio para, bueno, firma de libros y ese tipo de cosas que son tan típicas de la cultura española. Además de decirte de que tengo la doble ciudadanía, tanto yo como mi hijo, de modo que me Ah, qué siento bueno. tan español como todos ustedes. Muy bien. Pues Alejandro, insisto, muchísimas gracias de nuevo y desde luego te emplazo aquí a que nos veamos en España o en Andorra y que será, Eso. vamos, para mí será un placer y un honor conocerte en persona. Fantástico, igualmente para mí. Un placer, gracias por este encuentro y ya me dirás dónde se publicará la entrevista. Muchísimas gracias, Alejandro. Adiós.